Buenas noches, amigos, amigas de este informativo comunitario El Pico del Águila. Estamos en una videoemisión más de este informativo, de este periodismo comunitario independiente. Vamos a tocar temas que me parece importantes y que ha despertado otra vez el enfrentamiento entre esa oposición necia y obcecada del PRI, el PAN y ahora el Movimiento Ciudadano, que se oponen a todo cambio que está realizando la Cuarta Transformación, formada o sostenida por una alianza de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, como ustedes saben. Pero bueno, vamos a empezar, antes de tocar este tema que estoy comentando, que es el de que ya se avaló en la Cámara de Diputados la ley del amparo, muy polémica, bueno, no muy polémica, muy discutida, ¿no? Muy obstaculizada, como todo lo que ha hecho la Cuarta Transformación, a raíz de que consiguió la mayoría calificada el año pasado, ¿no? Bueno, vamos a empezar, antes de, como dije, tocar este tema, vamos a iniciar con la continuidad del adelanto que les di a través de la página hermana de Pico del Águila, titular El Caballero de la Noche Blanca. En la hora de la comida les hablé de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Hugo Aguilar Ortiz podría atraer el caso de Luz y Fuerza del Centro, que mediante un decreto irregular de Felipe Calderón Hinojosa fue extinguida el 10 de octubre de 2009, hace ya 16 años de aquel acto ilegal. Y bueno, déjenme comenzar lo que en aquel tiempo se dijo, una situación que para mí fue pues una tragedia. Muchas veces, corrijo, los gobernantes nunca se dan cuenta, creo yo, de las desgracias que pueden ocasionar sus acciones en el gobierno. Y esto lo digo porque en aquel tiempo, obviamente, nosotros salimos a luchar por revertir la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pero obviamente no se nos hizo caso. Y recuerdo que una de las tragedias que comentaban en los medios, obviamente no en todos, ¿verdad?, era que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron arrojados a la calle más de 40,000 trabajadores. Pero entre estos casos quiero mencionar uno particular, que decían, una familia se quejaba de que cuando vino la extinción de Luz y Fuerza del Centro, su hijo, un joven, se había quitado la vida porque tenía 15 días de haber sido, de haber logrado la base en la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces imagínense, un chico que tenía la ilusión de haber logrado una base, un trabajo ya fijo, y que a los 15 días de esto hayan extinguido esa empresa. De las tragedias que ocasionan, como dije, los actos de gobierno, sobre todo los actos irracionales, como creo yo que fue este de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los varones, perdón, no quiero verme misógino o discriminador, pero sobre todo los hombres, quienes no querríamos un trabajo cuando estábamos jóvenes, cuando teníamos juventud de sobra y queríamos un trabajo que nos diera seguridad, sobre todo cuando a los que nos casamos tan jóvenes, que creamos una familia tan jóvenes, que iniciamos una vida en pareja muy jóvenes. Yo recuerdo que ese era mi sueño y yo creo que el de muchos. Muchos que batallamos por el terrible desempleo que había creado el PRI, de Miguel de la Madrid, que es cuando yo empiezo a ver que sale el recambio en ese partido, cuando la clase postrevolucionaria que todavía pervivía en ese partido, su último representante fue López Portillo, se da el recambio y entra la tecnocracia con Miguel de la Madrid, y es cuando se empieza a depauperizar el Estado y a vender las empresas de gobierno. Pero bueno, para no extenderme en ese tema, me tocó vivir esas crisis donde se anhelaba un trabajo así de seguro para la naciente familia que no tenía. Y en este caso de este chico que se quitó la vida porque Felipe Calderón Hinojosa extinguió la compañía de Luz, quitándole la ilusión
y orillando a que este jovencito se quitara la vida decepcionado de que su éxito se hubiera venido al suelo. Pero más allá de esto, que es doloroso, también están los 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que fueron despedidos y que incluso se les trató de comprar o de tranquilizar con liquidaciones, podríamos llamarle extralegales, unas liquidaciones muy jugosas para que aceptaran la liquidación, que obviamente no aceptaron. Y al frente estaba, y hasta la fecha sigue, este señor Martín Esparza. Nos tocó apoyar mucho este movimiento, hicimos marchas, acompañamos. En aquel entonces estábamos en el Partido Amarillo, que en paz descanse el PRD, pero hicimos muchos movimientos, muchas marchas en las inmediaciones de la compañía ahí en Mariano Escobedo. Recuerdo que hicimos acto de presencia, acercamos ese edificio, era como el edificio sede de la CFL, Comisión Federal de Electricidad. Y logramos, bueno, tuvimos una interacción con los extrabajadores. Yo hacía mis reuniones aquí en el Camellón de Aztecas, les juntábamos despensa, los apoyábamos en sus marchas, les dábamos chambitas de reconexiones, que luego nos andaban metiendo a la cárcel. 2 veces me metieron a la cárcel por oponerme a los cortes, eso ya fue posterior, a los cortes que hacía, los cortes de luz que hacía la Comisión Federal de Electricidad, todavía bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, perdón. Entonces, se ampararon incluso los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y en aquel entonces la Suprema Corte, supeditada, subordinada, sometida, puesta de alfombra para los políticos, no les concedió el amparo a más de 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y por ahí habrán escuchado ustedes que incluso esta señora, la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, algo por ahí va su otro apellido, le fueron a rogar a ella como esposa del presidente que era, de que revirtiera el presidente, que le dijera a su marido que revirtiera la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y no se logró. Yo tengo la información de que les dijeron que la señora Margarita Zavala les decía que podían poner un puesto de tamales o algún negocito para sobrevivir. O sea, de ese tamaño estuvo la cuestión política. Y digo, hubo más cuestiones políticas, porque la Suprema Corte, casi un año después, es cuando le falla en contra del amparo, que sí le otorgaba a los poderosos de siempre, como Ricardo Salinas Pliego. Se lo negó, imagínense ustedes, negarles el amparo a un sindicato que estaba conformado por 44,000 trabajadores más o menos, y fueron liquidados porque Felipe Calderón Hinojosa quería terminar con ese contrato colectivo de los trabajadores. E incluso se rumoraba que incluso desde Vicente Fox, su presidencia, se quería acabar, extinguir a la compañía de Luz y Fuerza del Centro, porque a los de derecha, entiéndanlo, fachochairos, seguidores del PRI y del PAN, a los de derecha les molesta mucho que los trabajadores tengan prestaciones y tengan una seguridad social y económica. Entonces, desde Vicente Fox, desde su sexenio, estaba planeado extinguir a Luz y Fuerza del Centro. Nada más que con los escándalos, bueno, más que los escándalos, con todo el movimiento que se dio por el posible desafuero, no más bien dicho, por el desafuero de Andrés Manuel. La verdad, le sudó, sálvase a la parte de Vicente Fox, y prefirió posponer. Dijo, no, mejor no me avente el cohete. Está muy dura la cosa con Andrés Manuel, que ya lo sacamos de la carrera presidencial, para lanzarme a extinguir la compañía de Luz y Fuerza. Y lo pospuso y lo vino a ejecutar su compinche Felipe Calderón. Entonces, pues esta situación dramática, para vergüenza del Poder Judicial de antes, y que ojalá se redima, no hubo ningún tipo de amparo hacia estos trabajadores, que por cierto, ese contrato colectivo de trabajo constituía uno de los logros de la clase trabajadora. Pues Luz y Fuerza del Centro tiene su antecedente en una empresa canadiense que se formó allá por 1938,
y que obviamente operaba en México con la generación y venta de la electricidad. No recuerdo qué presidente nacionaliza la industria eléctrica, si fue el mismo Adolfo López Mateos, no recuerdo quién lo hizo, pero hubo un presidente de esos presidentes priistas que precisamente eran emanados de la Revolución Mexicana y que de Lázaro Cárdenas para acá empezaron a tener ciertas acciones en favor del pueblo. Bueno, uno de ellos nacionalizó esa empresa canadiense que posteriormente se convirtió en lo que fue Luz y Fuerza del Centro. Y para terminar este preámbulo, bueno, su servidor siempre ha estado trabajando hasta hace unos 5 años que ya estoy trabajando de fijo en la oficina, pero siempre estuve, desde que terminé la carrera en los 80s, a finales de los 80s, abanderando, apoyando, luchando las luchas, perdón por la redundancia, acompañando las luchas de la comunidad, las luchas del pueblo, las luchas de nuestra gente, de nuestros vecinos. Siempre anduvimos en eso. Y ya les dije, eso me costó irme 2 veces a la cárcel. Y una tercera por defender el proyecto del Camellón, que lo mandó derrumbar el bandido prófugo de la justicia, Mauricio Toledo. Pero bueno, esto me parece promisorio, ya regresando a la noticia de hoy, que la vamos a leer la nota. Me gusta que esto quede en nuestras mentes. Sería un gran logro si la nueva Suprema Corte de Justicia, que parece que hay un compromiso de sí atraer ese caso, y si lo hace y trabaja de acuerdo a las leyes, eso se puede revertir. Porque miren, en aquel tiempo decían que Felipe Calderón, qué sorpresa, ¿no?, manejó la extinción de Luz y Fuerza del Centro con las patas. No llevó a cabo la extinción. Ahorita si me piden que les diga cuáles eran las bases jurídico-legales, ya se me olvidaron, pero en aquel tiempo anduvimos promoviendo, y cuáles fueron las regadas de Felipe Calderón, porque debiendo nombrar a una área o institución del gobierno encargada de ese asunto de la extinción y que retomara lo pendiente, lo hace de manera inadecuada, y se conformó con poner a la Comisión Federal de Electricidad a que asumiera la atención a los consumidores de Luz y Fuerza del Centro, cosa que no lo logró, por cierto. Pero me refiero a la cuestión monetaria. La CFE no tenía ni facultades ni capacidad técnica para llevar a cabo auditorías y, ¿cómo se llama?, consultas con los trabajadores. En fin, no tenía la capacidad, ni legal, por cierto, para llevar a cabo eso. Y se lo encomendó a la CFE, cuando decían los especialistas en aquel tiempo que tenía que haberle encargado el asunto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que además el decreto de extinción estaba mal fundamentado. Pero bueno, ya van 16 años, amigos, ya las cosas que en aquel tiempo manejaba yo con una soltura, pues se van olvidando. También a ustedes se les olvidan las cosas, no me digan que no. Pero bueno, datos económicos y estadísticos, obvio que no se nos queda en la cabeza, ¿no? Digo, tú puedes recordar tu primer beso, ¿no? Ese es inolvidable. Pero estadísticas son otra cosa, ¿no? Pero bueno, así está la cosa con Luz y Fuerza del Centro. Vámonos rápida, sí, con el caso. Decía que si la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte, logra atraerlo y trabaja de manera institucional, podría haber por ahí una esperanza. No quiero hablar de más, no quiero ilusionar de más, pero sí les voy a decir que yo tenía la esperanza de que cuando Andrés Manuel López Obrador entrara, iba a restituir a la compañía de Luz y Fuerza del Centro. No lo hizo. ¿Por qué creía yo eso? Porque una marcha que hicimos, no recuerdo si de Zócalo ¿a dónde fue esa marcha? Creo que fue al Congreso de la Unión, ahí por el Metro Candelaria. Hicimos una marcha, creo que de Zócalo ahí. Y ahí íbamos nosotros secundando, apoyando a los trabajadores del ESME. Todavía, y bueno, todavía sigue Martín Esparza. Entonces, en aquel tiempo compartieron tribuna Andrés Manuel López Obrador, que obviamente no era presidente, no era jefe de gobierno todavía, y o ya había pasado su... No era jefe de gobierno todavía López Obrador, o había dejado la jefatura de gobierno. Pero compartieron tribuna Andrés Manuel López Obrador y Martín Esparza, dirigente del ESME, en un entarimado que se puso, un templete que se puso a las afueras
de la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso de la Unión. Esa avenida, ¿cómo se llama? Antes se llamaba Avenida Guarán. Miren cómo es tan obvio su nombre que tiene ahorita, que no me acuerdo. Pero ahí se instaló, y en esa época se habló muy promisoriamente a favor, lo que se podía hacer una vez que la izquierda conquistara el poder a favor de los trabajadores del ESME, lo cual no se ha hecho. Pero bueno, pues no sé si ahora se abra esa posibilidad de que el gobierno de la Cuarta Transformación, no tanto el gobierno, sino la Suprema Corte, pueda restituirle los derechos a estos trabajadores. La Corte ofrece revisar extinción de Luz y Fuerza del Centro luego de la marcha del ESME. La nota es de César Arellano García y dice: integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas marcharon al Zócalo para exigir su reinserción laboral. A 16 años, déjenme bajar esta lamparita. Eso, bueno, a ver si no les da mucho gusto a ustedes. Dice, a 16 años, ya me perdí. A 16 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar el decreto emitido por Felipe Calderón en octubre de 2009, que ordenó el despido injustificado de los trabajadores, así como la extinción del organismo público descentralizado. O sea, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro era un organismo descentralizado, efectivamente, organismo público, tenía personalidad jurídica y se le asignaba un presupuesto propio. Seguimos. Los manifestantes partieron de las instalaciones del Sindicato Mexicano en la colonia Tabacalera, esta sobre Insurgentes Norte y esquina Antonio Caso, me parece. Pues ahí iba yo a gestionar los amparos en contra de la extinción. Los manifestantes partieron de las instalaciones del ESME en la colonia Tabacalera. Caminaron por Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Juárez y Venustiano Carranza hasta las instalaciones de la Corte. La mayoría cargaba pancartas y banderas de México y el sindicato. Además, corearon consignas durante todo el trayecto. Frente al antimonumento a los 43, hicieron el pase de lista de los normalistas desaparecidos y demandaron su presentación con vida. Cuando arribaron al máximo tribunal, atención con esto que es lo más interesante, entregaron un documento con sus demandas y posteriormente realizaron un mitin. Martín Esparza, secretario general del ESME, señaló que hace unas semanas, se reunió con el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien se interesó en revisar el caso. Nos recibió por lo menos 45 minutos. Le explicamos todas las resoluciones que fueron contrarias al interés de la Constitución, de nuestros derechos en la ley y de tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Nos dijo que preparemos el documento que permita revisar la sentencia del 30 de enero de 2013, cuando se negó un amparo al ESME contra la extinción de Luz y Fuerza, y que armemos un equipo de trabajo con jueces y ministros de la Corte, junto con el jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso dice Martín Esparza, que le dijo el presidente de la Suprema Corte. En los trabajos, dijo, participarían las Secretarías de Energía, de Hacienda, del Trabajo y el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado. O sea, como ven, esto suena esperanzador, ¿no? Y ojalá se lograra. Miren, ya sería mucho pedir que se restituyera la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y para aquellos malpensados, nunca he trabajado en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ni tuve parientes en esa empresa, ni tengo parientes en ninguna empresa pública, por cierto. Creo que yo soy el primero que estoy trabajando por primera vez en mis cerca de 40 años de lucha comunitaria en una dependencia del gobierno. Pero bueno, yo creo que no debe nadie tener un interés particular para pedir que se pusiera otra vez en pie a Luz y Fuerza del Centro. Y como les digo, pues ahí gestionaba muchas cosas. Segundo tema, rápidamente, vámonos. Entre gritos, avanza en comisiones en San Lázaro la reforma de amparo. Esta reforma ya quedó, hasta donde yo sé, establecida en el Pleno.
Porque aquí, como se dice, en las comisiones ya fue avalada. Hubo gritos y sombrerazos, como ustedes saben, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, cuya única arma son mentiras y calumnias que solo los tontos y los mala leche apoyan estas mentiras y calumnias. Una persona en su sano juicio no apoyaría mentiras y calumnias, en contra incluso de los intereses de la nación. Pero bueno, Sánchez Cordero advierte de riesgos y vota en abstención. La exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, actual diputada de Morena y anteriormente fue senadora del pasado sexenio, se abstuvo de votar y hace una serie de argumentaciones jurídicas por las cuales ella considera que no era aceptable avalar el juicio de amparo, la reforma al juicio de amparo, en los términos en que fue avalado. Entonces pasó en comisiones, vamos a leerlo ahorita. Tengo yo la información de que ya pasó en el Pleno con 345 votos a favor y 131 en contra. Pero bueno, en una ríspida sesión desarrollada a momentos a gritos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron anoche lunes el dictamen de reforma a la ley de amparo que explicaron Morena y sus aliados. Fíjense, lo explicó Morena. ¿En qué consiste esa reforma? Explicaron Morena y sus aliados, impedirá que jueces otorguen suspensiones en litigios fiscales, delitos de delincuencia organizada o para frenar políticas públicas u obras de infraestructura. Ustedes recuerdan la lluvia de amparos que puso la corrupta Suprema Corte de Justicia de Norma Piña en contra del Tren Maya, en contra del aeropuerto de Santa Lucía, en contra del aeropuerto en Texcoco. O sea, ustedes se acuerdan de todo eso. Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, que está relacionado, y bueno, y los amparos en contra de que se cancelara la construcción en Texcoco del aeropuerto, que, por cierto, fíjense que en la jornada de hace una semana, marzo 1, leí una columna, no sé si era de Enrique Galván Ochoa, de su sección Dinero, o de quién era, donde decía que esta temporada fuerte de lluvias que ha habido, le salvaron a Enrique Peña Nieto. Y él dice, porque si se hubiera construido el aeropuerto en Texcoco, para empezar, todavía no estaría terminado del todo. Pero si hubiera seguido la construcción del aeropuerto en Texcoco, ahorita estaría sumergido ese aeropuerto en Texcoco como lo había propuesto el PRI y el PAN. Dice, la temporada de lluvias salvó a Peña Nieto del ridículo. Pero bueno, seguimos. Dice, no obstante, la oposición destacó que con los nuevos requisitos para demostrar el interés legítimo en el juicio de amparo, en casos de defensa de derechos colectivos dejará sin posibilidad de amparo causas ambientales, sociales, indígenas o de personas de la diversidad sexual, pues ahora tendrían que demostrar una afectación y un beneficio reales. Oigan, ustedes saben si al PRI y al PAN, cuando gobernaron, les interesaban las causas ambientales, sociales, indígenas o de personas de la diversidad sexual. ¿Le interesaba al PAN, que está en contra de la diversidad sexual? No vean lo cochinamente mentirosos que son. Eso están argumentando ahora para ir en contra de la ley de amparo, pero realmente definen a sus cómplices y compinches corruptos como Ricardo Salinas Pliego y todos aquellos empresarios que no querían pagar los impuestos y que el presidente López Obrador los obligó a pagar sus impuestos. Y no digo nombres de empresas porque sí mencionó 3, 4 el presidente. Entonces, eso es lo que verdaderamente, pero vean los sucios. Por algo le llamo yo la oposición sucia. Para defender a sus ladrones con, ¿cómo se les dice? Bueno, sus ladrones con pinches pseudoempresarios, que son traficantes de influencias, evasores de impuestos, empresas manufactureras donde están mezclados políticos prianistas. Para defender esos intereses, utilizan a sectores de las minorías sociales, como la diversidad sexual, como también ay, perdón, me estoy quedando un poquito ronco. Como las causas ambientales,
Tanto que pegaron de gritos en contra del Tren Maya cuando ese complejo turístico súper lujoso de Xcaret verdaderamente arrasó gran parte de la selva maya y nadie dijo nada. Así que no se hagan pendejos, no dijeron nada. Ahora dicen que les preocupan las cosas ambientales, que por eso están en contra del amparo, que porque les preocupa la diversidad sexual o los colectivos sociales, que según ellos el amparo ya no los va a amparar. Esa es la cochina y sucia mentira. Dos cochinas y sucias mentiras. No les interesan los sectores minoritarios. Están defendiendo a sus compinches los traficantes de influencias y los evasores de impuestos. Una. Y dos, no va a haber afectación a esos sectores minoritarios. No va a haber. Porque en la propuesta, cuando se presentó en el Senado, además de que se convocó a unos foros, bueno, los organizadores de esas charlas y foros a favor, digo, preparativos para la reforma al juicio de amparo, fueron escuchados en esos foros, fueron escuchados. Y ese artículo que se prestaba a que según el interés legítimo iba a dejar fuera a los colectivos, porque decían algo así: es que ahora esa ley del amparo pide que el interés legítimo se tiene que demostrar de manera concreta. ¿Y cómo lo va a demostrar la diversidad sexual? ¿Cómo lo va a demostrar los colectivos que defienden las cosas ambientales? Y le quitaron esa parte que se prestaba a confusión de que también iba contra ellos, y quedó clarificado que no va contra ellos. Pero siguen usando la misma cantaleta mentirosa, ¿no? Seguimos con la lectura. Dice, el dictamen que suprime el polémico, este es otro artículo, el dictamen que suprime el polémico artículo transitorio del Senado que daba retroactividad a la ley, se aprobó por 26 votos en favor y 5 en contra. O sea, se aprobó eliminarlo porque el Senado había puesto el artículo primero transitorio, o era único, no recuerdo, donde decía que, bueno, se daba a entender que la ley se iba a aplicar de manera retroactiva. Eso lo hizo el Senado, lo regañó la presidenta y pues entendieron el mensaje, y ahora la Cámara de Diputados corrige y por 26 votos a favor y 5 en contra elimina esa propuesta del artículo primero transitorio. Y dice: 5 en contra y una abstención en la Comisión de Justicia, así como 30 en favor y 6 en contra en la de Hacienda, o sea, en las dos comisiones. Se envió al Pleno, donde se prevé su aprobación este martes, o sea, hoy mismo. Ya debe estar aprobado, lo que yo sé. Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y diputada federal de Morena, presentó una amplia observación de los efectos negativos de la redacción y propuso ajustes. Explicó que el interés legítimo es un concepto indeterminado cuya existencia pondera y valora el juez en cada caso concreto. No puede definirse de antemano como hace esta reforma, ya que su configuración depende de los hechos y del derecho fundamental que se estima vulnerado. Fíjense que lo que está diciendo Olga Sánchez Cordero es el discurso de que se agarraban los jueces corruptos para otorgarles el amparo, donde ahora ya no se va a otorgar, como es en el lavado de dinero, como es en los evasores de impuesto. Y aquí Olga Sánchez menciona que se quedaba algo así como a criterio del juzgador. Pues eso fue lo que se chingó al pueblo, ese criterio corrupto, porque esos jueces se vendían. Les voy a leer otra vez la primera parte. Explicó que el interés legítimo es un concepto indeterminado. No es cierto. Y si fuera así, se pueden echar a andar leyes secundarias posteriores a la aprobación. Les aseguro que eso va a suceder. Si es que de veras es indeterminado el interés legítimo. ¿Cuál es el interés legítimo? Por ejemplo, se puso esta figura como un requisito porque Salinas Pliego, utilizando de ejemplo a este ser vomitivo, él ponía determinadas causas o razones para que le dieran el amparo, pero no demostraba el interés legítimo. Quedaba difuso en una maraña discursiva que él hacía en sus recursos judiciales. Entonces la nueva le dice: no, espérate, ya no va a ser en abstracto. Demuestra el interés legítimo en qué te afecta a ti el no pagar impuestos. Eso es lo que le duele a los prianistas,
Y Olga Sánchez Cordero lamentablemente se está inclinando hacia ellos. Finalmente viene de esa vieja camada. De ahí viene. Y no puede ocultar sus orígenes. Creo que la traiciona el subconsciente y llega a decir cosas bien conscientes de lo que está diciendo la señora, pero bueno. Entonces, no puede quedar indeterminado. Y yo les digo, se corregiría, porque en todo caso, si fuera de buena fe, Olga Sánchez Cordero diría, no puede pasar así, a menos que inmediatamente de aprobada la reforma se estipule el carácter bien determinado del del interés legítimo para que no haya dudas mediante leyes complementarias, leyes secundarias. Pero no abre esa posibilidad. Cuando yo, sin ser abogado, me doy cuenta que existe la posibilidad, si es que el interés legítimo verdaderamente fuera indeterminado, no es el acabose del mundo. Una vez aprobada, que creo que ya se aprobó, vendrían las leyes secundarias donde tendrían que venir a redefinir el interés legítimo y encuadrarlo perfectamente para que, digo, es al pueblo que le conviene que sea bien determinado el interés legítimo. No que salieran el pliego, no es que me están afectando. ¿En qué? Pues es que impuestos, es que esto, es que aquello, es que al otro, y no demostraba el interés legítimo. Pero bueno, Olguita Sánchez Cordero, y quiere ser la presidenta de la Cámara de Diputados, qué bueno que se la negaron. Y dice, no puede definirse de antemano como hace esta reforma, pero lo grave es que dice, el interés legítimo es un concepto indeterminado cuya existencia pondera y valora el juez en cada caso concreto. Pues si fue lo que le puso en la torre a la justicia. ¿Cómo se atreve Olga Sánchez Cordero a proponer lo que va a ser erradicado? Cuya existencia, o sea, el interés legítimo, fíjense, la existencia del interés legítimo la va a ponderar y valorar el juez en cada caso concreto. Por eso ella está en contra de que se legisle sobre el interés legítimo. Pues eso fue lo que le puso una chinga a la justicia. Y que se dejara que cada juez ponderara. Pues se vende el juez. Se vendieron los jueces y ministros. Y hay que acabar con lo que Olga Sánchez está proponiendo. Pues está mala señora, de veras que uno luego dice, caramba, con tanta preparación académica y salir con esto, pues no quieren al pueblo, no nos hagamos tontos. No sienten empatía por el pueblo. Eso no puede ser así. No se le puede dejar al juez, a su criterio, a que pondere si hay interés legítimo o no hay interés legítimo. La ley tiene que establecer concretamente el interés legítimo para que el juez no tenga para dónde moverse. A ver, juez, ese es el interés legítimo, lo tienes en tus barbas. Decide en base al interés legítimo, no lo que tú creas o ponderes o lo que tú valores. Repito por tercera ocasión, si fue lo que le partió el queso a la justicia mexicana. Sánchez Cordero, quien votó en abstención, manifestó su preocupación por las acciones colectivas. Fíjense, cuando argumentó eso a la señora, aunque le tocó defender a Florence Cassés, pero independientemente de eso, no recuerdo yo que haya abanderado la lucha de la comunidad LGBT o derechos de las feministas. Vamos a leer lo que dice. Sánchez Cordero, quien votó en abstención, manifestó su preocupación por las acciones colectivas o difusas, como las promovidas por la comunidad LGBT+, consumidores, pueblos y comunidades indígenas, grupos vecinales, defensores del medio ambiente o por jubilados, pues la enmienda restringiría el acceso a la justicia constitucional. Recordando el caso pasado que se acabo de comentar, ¿qué dijo Olga Sánchez Cordero de haber lanzado a 44,000 trabajadores de luz y fuerza del centro? Pero muy preocupada la señora ahora, ¿no? Por los sectores de los jubilados. Ahora sí se preocupa la señora y votó en contra. Esa es una traición para la 4T, pero dejemos que las cosas sigan. Dijo que si bien se han cometido excesos, señora, excesazos, válgame el término, compañeros, compañeras, ven, pinches super excesos que se cometieron. No se vale que diga que si bien se han cometido excesos y que en algunos casos jueces admitieron demandas de amparo utilizadas estratégicamente para entorpecer u obstaculizar políticas públicas, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y obras estructurales, pero meses o años después fueron sobreseídos. Sí, pues porque se pusieron, se amarraron bien los pantalones de la Cuarta Transformación, señora, no fue una concesión de los jueces. Lo cual demostró que la admisión inicial genera efectos paralizantes en la acción pública. Pues claro que paralizó, no mucho, pero el tema ya lo paralizó, la obra.
Sin embargo, la reforma desgraciadamente lleva a la solución opuesta. ¿Cómo, señora? Es lo que les digo que los políticos, porque ya es política la señora, nunca te dicen el cómo, más te dicen el qué. Según eso va a pasar, pero no te dicen cómo va a pasar. Y a su vez el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, expuso que el interés legítimo se utilizó como instrumento de litigio político o dilatorio y la modificación impedirá de tener facultades esenciales del Estado con amparos express. Más concreto ya lo dijo Reginaldo, diputado del PT. El juicio de amparo se utilizó para detener las obras públicas. Ya no repito cuáles, ya lo dije. Y ahora ya se va a vacunar, por decirlo así, la Constitución para que esto no se pueda hacer. Ya no van a proceder a amparos en contra de la obra pública. El bien común debe estar por encima del bien particular, sobre todo cuando son corruptos y ladrones. Y la modificación impedirá de tener facultades esenciales del Estado con amparos express. Órale, amparos prontos y expeditos. También dijo, se cerrará la puerta a prácticas que permitirían la reapertura indebida de litigios fiscales. Ahí le dejamos, amigos, les debo la nota sobre la queja que revivieron al interior del Instituto Nacional Electoral, el órgano interno de control. Solo les comentaré que lo que yo había leído en las épocas precisamente de este señor Lorenzo Córdoba Vianello y de Ciro Murayama y de que era su, creo que era su, ¿cómo se llama? Oficial mayor, que ahora es el colaborador estrella de Carmen Charistegui, Alfredo Figueroa. Creo que él tenía a su cargo los recursos. El órgano interno de control del INE hizo una observación, hizo una denuncia ante las autoridades competentes que no prosperó, porque había por ahí algo como desfalcos que había cometido Alfredo Figueroa, repito, el opinante predilecto de Carmen Charistegui. Entonces, esa denuncia que el OIC o el OIC hizo en aquel entonces, órgano interno de control del instituto, pues no fue escuchada y parece que se está reviviendo. Y sería, bueno, yo sé que le falta, hay muchas cuentas pendientes y pues la presidenta no tiene todo a su cargo. Eso demuestra que no es una dictadura, eso le compete al Poder Judicial. Pero ojalá el Poder Judicial, como dicen, se amarre bien los tenis, se amarre bien los pantalones y empiece a aplicar la justicia que se le ha negado al pueblo durante décadas. Amigos, es todo por mi parte. Descansen, buenas noches, que tengan un excelente descanso y esperamos volver mañana con nueva información. Ojalá mañana pueda yo realizarles una videoemisión desayunando la noticia con noticias frescas. Buenas noches, su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo.